Bienvenidos a este programa especial de 65ymas.com titulado Pensiones 2025, el año del cambio, en el que descubriremos todos los cambios que afectarán no solo a tu bolsillo, sino a la sociedad tal y como la conocemos. Para profundizar en los retos a los que nos enfrentamos en materia de jubilación y pensiones, contamos con un gran panel de expertos. Bienvenido, Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Jaime Sobrino, director comercial de Mapfre Inversión. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación. A mi derecha, José González, director de Pensiones y Previsión Colectiva de Santander Asset Management. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Cristina Estevez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales del sindicato UGT. Gracias por venir. Y por último, Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Desde 2025 se empezará a acelerar la jubilación de los baby boomers, los nacidos en torno a los años 60. Muchos de ellos podrán jubilarse al cumplir ya los 65 años, puesto que tienen largas carreras de cotización de hasta 40 años. Esto les va a permitir en muchos casos retirarse a esta edad con el 100% de la pensión. Se calcula que en 2030 casi 4 millones de baby boomers ya estarán jubilados, una cifra que será de 11 millones en 2040. Y ya que tenemos a Borja Suárez, secretario de Estado, queríamos preguntarle, ¿hay riesgo de colapso del sistema de pensiones por la jubilación en las próximas décadas de los baby boomers? Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la respuesta tiene que ser una respuesta clara y contundente. No, no hay riesgo. Y no hay riesgo no por puro voluntarismo, sino porque en estos últimos años hemos hecho un conjunto de reformas muy importante que van dirigidas precisamente a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Una sostenibilidad que no puede mirar solo al lado financiero, sino que es una sostenibilidad que implica también unas pensiones dignas, unas pensiones adecuadas. Y por ser muy concreto, no extenderme en la respuesta, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho dos grandes reformas. La primera, que apunto simplemente, pero que tiene una incidencia importantísima en el ámbito de las pensiones, es la reforma laboral. Lo que nuestro mercado de trabajo ha sufrido, ha experimentado estos últimos años, desde diciembre del 21, cuando se aprueba esa reforma laboral, es una gran transformación, una espectacular transformación, porque los altísimos niveles de inestabilidad laboral que han caracterizado nuestro mercado de trabajo desde mediados de los 80 se han en muy buena medida corregido. Hay una mejora clarísima de la estabilidad en el empleo, con un indicador muy claro que es la caída de la temporalidad, y eso se traduce en una mejor calidad del empleo. Este es un presupuesto necesario para que lo que hemos hecho en el ámbito de pensiones tenga, digamos, el presupuesto adecuado, el presupuesto necesario para que esas medidas tengan el efecto que pretendíamos. ¿Y qué hemos hecho en materia de pensiones? Pues hemos hecho algo que tiene, digamos, un componente novedoso, porque hemos actuado sobre dos esferas, la esfera del gasto y la esfera de los ingresos. Si miramos lo que se ha hecho en los países europeos en los últimos 30, 40 años, todas las reformas de pensiones se han dirigido fundamentalmente al ámbito de los gastos, a endurecer de alguna manera los criterios de acceso a la pensión, digamos, a contener el impacto que esto tiene en términos presupuestarios. Aquí lo que hemos hecho ha sido, primero, en el ámbito del gasto hemos respetado la reforma que de forma consensuada se aprobó en el año 2011 para establecer o complementar esa reforma con mecanismos que lo que hacen es incentivar, establecer condiciones más favorables para que aquellos que quieren seguir trabajando lo hagan. Por un lado. Y por otro lado, por el ámbito de los ingresos, lo que hemos hecho ha sido
apurar los márgenes que teníamos en el ámbito, en el diseño de las cotizaciones para tener una mayor fortaleza de ingresos proveniente de cotizaciones y, al mismo tiempo, implicar de una manera más intensa al Estado en la financiación de la seguridad social, que no es ninguna excentricidad, sino es simplemente lo que hacen los países de referencia del entorno europeo, como Francia o Alemania. ¿Y se plantea el Gobierno aumentar la edad de retiro más allá de los 67 años? Bueno, rotundamente no. Creo que esta es una cuestión que se abordó de una manera valiente, de una manera, en fin, casi heroica en un momento crítico, en fin, porque hay que recordar aquellos años como fueron, ¿no? En 2011 se hizo, y lo he apuntado antes indirectamente, pero quiero resaltarlo, lo que se hizo entonces y lo que se ha hecho ahora se ha hecho en el marco del diálogo social y en el marco establecido por las recomendaciones del Pacto de Toledo. Esa doble fuente de legitimación política y social es la mejor garantía de que lo que hemos hecho se va a permanecer en el tiempo porque cuenta con ese presupuesto de legitimación tan importante. Y casi por alusiones, Cristina Estévez, ¿cuál creéis desde los sindicatos que será el impacto de la jubilación de los boomers en el mercado laboral? ¿Y serán de verdad efectivas las jubilaciones demoradas, lo que conocemos como retraso voluntario de la jubilación? Pues en el mercado laboral se han dicho de todo. Se ha dicho de todo dependiendo de en qué prisma y quién es quien lo dice. Hemos visto las aportaciones del Aging Report de este año, también hemos visto el Adequacy Report, que dicen todo lo contrario. Nosotros no pensamos que vaya a haber un impacto negativo en el mercado laboral por el hecho de que esas cohortes de trabajadores pasen a ser pensionistas, sino que nos enseña la historia reciente y la no tan reciente, cómo se ha comportado el mercado laboral ante distintos desafíos. Si miramos el cuarto de siglo, que va de 1996 al 2022, donde se producen dos de las crisis, si no más nefastas y de las que mayor impacto han tenido en la economía de nuestro país, el coronavirus y la crisis económica y financiera, vimos que la tasa de empleo, tomando esos años de referencia al cuarto de siglo, no se hunde. No solo es así, sino que hablamos del componente de flujos migratorios. Los flujos migratorios en el 2022 700.000 personas, 2023 más de 500.000 personas. No hay datos que nos hagan pensar en que se puede producir un hundimiento del mercado laboral en cuanto a personas en edad de trabajar, sino todo lo contrario. Esos escenarios catastróficos, casi bélicos, que anuncian algunos reports, algunos informes, no se sustentan en datos, a nuestro entender, fidedignos. En cuanto a la jubilación demorada, nosotros la jubilación demorada la ponemos como una pieza más en ese gran puzzle del sistema de pensiones. Yo siempre recalco que no es la figura que va a sostener la sostenibilidad, valga la redundancia, del sistema. Todo ayuda, evidentemente. Pero sí es cierto que es una modalidad que se acerca a las circunstancias personales de la gente, a su estado físico, a su actividad, a cómo llega a esa jubilación. Es evidente que no todo el mundo va a poder demorar dependiendo de la actividad, de la profesión a la que se dedica, pero ya vemos el impacto que han tenido esas medidas. La jubilación demorada, reformada en el 2021 y en solo 2 años, vemos como el primer año aumentó, en el 2023 se ha duplicado. Desde que se inició esa reforma hasta ahora ha sido un 75% más de jubilaciones demoradas de las que había. Por lo tanto, ese incentivo que existe, el 4% o tanto alzado entre 5.000 y 12.000 euros, que se ha visto reforzado con la nueva medida que hemos hecho ahora en el acuerdo del 31 de julio, que es que después del segundo año se puede compatibilizar en plazos de 6 meses, no años completos. Pensamos que va a ser un aliciente y evidentemente todo eso suma a la sostenibilidad. Pero yo siempre digo que es una modalidad más que acercamos a la ciudadanía, pero que de lo que no se trata, y el secretario de Estado ha sido rotundo en ello, es que eso sea el preludio de aumentar la edad de jubilación, ni mucho menos. Y Carlos Bravo, seguimos con la reforma de pensiones. ¿Cómo se perfilan los nuevos contratos relevo y las nuevas jubilaciones parciales? Pues se perfilan con una mejora de calidad en el empleo, porque cuando hablamos de relevo generacional y hablamos de
jubilaciones no estamos pensando solamente en la gente que sale del mercado de trabajo y en actuar sobre la edad efectiva de acceso a la jubilación, sino también en cuál es la cantidad y la calidad de empleo que lo viene a sustituir. Todo este paquete de medidas del que estamos hablando está permitiendo que la edad efectiva media de acceso a la jubilación, que esa es la edad verdaderamente relevante, no la edad ordinaria, a la que se va cada vez más gente, a la edad ordinaria, que sigue siendo mayoritariamente 65 años, que esto es algo que hay que explicarle a la población en nuestro país, a diferencia de lo que ha ocurrido en el conjunto de Europa, en la mayoría de los países europeos, donde se ha retrasado la edad de jubilación de manera generalizada y obligatoria para todo el mundo. En este país el formato es un formato que permite marcharse con 65, entre 65 y 67 de edad ordinaria, dependiendo de la carrera de cotización. Y esto, que tiene ya más de una década de vida, el resultado es que más de la mitad de las personas que se jubilan a edad ordinaria se jubilan a los 65 años. Y aún así, con esa realidad distinta del conjunto de Europa, salvo Alemania, que nos copió después, hizo una reforma similar a la española unos años después, está permitiendo que la edad media de acceso a la jubilación haya pasado en poco más de década y media de 63,4 a 65,2 en este momento, pero con elementos de voluntariedad, de incentivo, y donde ahora este último acuerdo recupera una posibilidad de relevo generacional, eliminando el último ajuste, recorte que quedaba pendiente de la reforma del año 2013 y permitiendo acceder en mejores condiciones a la jubilación parcial, pero permitiendo además mejorar la calidad del empleo de quienes entran en su lugar. Personas jóvenes que ahora van a ser personas contratadas con un contrato indefinido, a tiempo completo y en un puesto de trabajo no amortizable. Garantizamos, por tanto, el efecto sustitución y la mejora de la calidad del empleo en esa sustitución. ¿Y para los senior, para esa pérdida de talento senior? Bueno, la pérdida de talento senior, lo que se está planteando son medidas que van a permitir mantener la relación laboral, la prestación de servicios, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Hemos dicho, lo ha comentado Cristina, la jubilación demorada prácticamente ha duplicado la presencia. Es verdad que son colectivos muy concretos. Los colectivos que se acogen a jubilación demorada son personas, como se ha dicho, con un trabajo que les resulta agradable, atractivo y que además les permite mantener un nivel de ingresos, y personas que tienen carreras más desiguales, que da lugar a protección social más baja y que tienen la necesidad de continuar. Es decir, estamos hablando, digamos, de las mejores condiciones y de las peores condiciones son quien está prorrogando. Con lo cual, las perspectivas de mejora de esa permanencia en el empleo en ambos casos se pueden producir. Además, la compatibilidad entre la jubilación demorada y, por otro lado, la jubilación activa nos permite fomentar aún más esas figuras, y además el hecho de que para acceder a la jubilación activa, aquella que permite compatibilizar el empleo y el trabajo, se elimina el requisito de tener una carrera completa de cotización y permitir el acceso a las personas con menos años cotizados, tiene un impacto de género evidente, porque estaban excluidas muchas personas, fundamentalmente mujeres, que ahora van a poder acceder también a esa fórmula. Y Jaime Sobrino, de Mapfre, ¿cómo se preparan las grandes empresas para la jubilación de los boomers? Nos interesa en concreto el negocio del seguro, y también si estudian lanzar o mejorar nuevos productos como la hipoteca inversa o las rentas vitalicias para complementar la pensión pública. Sí. Vamos a hacernos un poco de composición de lugar. Ahora mismo, el 2024, casi el 20% de la población ya es mayor de 65 años. De aquí al 2050 la población va a ser el 40%. Y evidentemente a todo ese colectivo senior tenemos que dar soluciones desde el punto de ámbito privado para darle servicios. Y además que la jubilación ahora mismo no es como hace 30 años. Las personas ahora tienen una vida mucho más activa, hacen deporte, quieren una calidad de vida mayor, y entonces desde las compañías tenemos que dar servicios y soluciones en ese sentido para complementar. Para ello, pues evidentemente hay que llegar con buena salud física, etcétera, etcétera, pero también con una buena salud financiera. Todo el tema de los productos que tenemos, que son muy amplios desde el punto de vista con ventajas fiscales en la aportación, ventajas fiscales en las prestaciones. Hay una modalidad de tema de rentas inversas con la tanta inversión inmobiliaria que ha habido en este país, soluciones para poder complementar esas prestaciones públicas con el tema de los inmuebles que hay. Hay muchas soluciones, pero aparte de las soluciones que se puedan poner ya a la gente que ya está en prestación, creo que tenemos que trabajar desde el punto de vista, desde las primeras fases de incorporación en la vida activa laboral.
Es decir, para llegar a una riqueza y una salud financiera no se constituye en el corto plazo, se constituye en el largo plazo, y ahí todos los intervenientes tenemos que favorizar. Empresas, trabajadores, cultura. Creemos que desde el punto de vista de la cultura de ahorro financiero en este país se puede fortalecer mucho para concienciar desde la educación general básica hasta bachillerato, que vaya concienciando de la importancia del ahorro para complementar ese gap que existe en la vida activa con la vida pasiva, con las prestaciones, porque siempre va a existir, y tenemos uno de los mejores sistemas de pensiones comparado con otros países alrededor. Nuestra tasa de sustitución es mucho más alta que otros países. Defendamos todo eso entre todas las figuras intervenientes. Y para José González, de Santander Asset Management, ¿cuáles son las previsiones de impacto en la banca de la jubilación de los baby boomers? Y también querríamos saber si habrá rediseño de productos de ahorro, de inversión o de dependencia ligados a esta mayor longevidad. Gracias, Marta. Esto es el último en el turno, pues ya casi está todo dicho, ¿no? Pero para añadir un poco al contexto que has puesto manifiesto al inicio, la generación de los baby boomers es la más numerosa. En los próximos 15 años se van a jubilar alrededor de 11 millones de personas. Entonces, evidentemente que va a haber cambios en el paradigma del perfil del cliente y, por supuesto, del perfil del empleado. Antes comentaba Carlos la jubilación activa, etcétera. Desgraciadamente, no sé si eso abarca al 100% de las personas jubilables, ¿no? Dicho esto, en cambios en el perfil del cliente, por supuesto, hay un axioma que es a mayor edad, menor nivel de riesgo. Entonces, ahí tenemos que estar preparados y potenciar productos que ya tenemos que se adecúen perfectamente al perfil de esos clientes, ¿no? Por otro lado, y no menos importante, la planificación. En este país a veces cometemos un error, que es asociamos jubilación a prestación. Y eso no es así, jubilación tiene que ser igual a planificación y adecuar mi pensión complementaria a mis necesidades. Entonces ahí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, y hablaremos de educación financiera, etcétera, etcétera, porque tenemos que hacer un esfuerzo importante por parte de todos los agentes sociales y entidades privadas para inculcar esa necesidad y esa concienciación en la sociedad. Sí que me gustaría destacar un tema en cuanto al cambio del perfil que ha apuntado Jaime, que es en España el gran competidor o la pensión complementaria, la pensión pública suele ser el real estate, el activo inmobiliario. Entonces, más allá de la primera vivienda, que ya está solucionado cuando lo conviertes en rentas, debemos pensar fórmulas en transformar esa riqueza inmobiliaria en rentas para compensar la jubilación. Es verdad que tenemos hipoteca inversa, tenemos algunas, pero yo creo que desde la Administración y desde los agentes deberíamos pensar alguna fórmula eficiente para hacer ese trasvase entre sector inmobiliario y sector mobiliario o liquidez para la jubilación, ¿no? Y en otro orden de cosas, y es importante, pues cambios en los perfiles de los empleados. Obviamente, tenemos un desafío que es asegurar el relevo generacional, pero nosotros ese desafío lo vemos como una oportunidad de incorporar a gente con otro talento, gente más transformadora, gente más disruptiva. Y el gran desafío que tenemos, una vez hecho esto, es retener y atraer talento que en el sector financiero nos hace mucha falta. Y vamos a un punto muy concreto. La última reforma de pensiones incluye una cláusula de salvaguardia para ajustar el gasto y los ingresos en caso de desvío de la senda oficial. El primer chequeo se producirá en 2025 por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo que conocemos como la AIREF, y en su informe podría reclamar nuevos ajustes en pensiones, ya sea reduciendo el gasto o aumentando los ingresos, o una combinación de ambas fórmulas. Le miro a usted, secretario de Estado. ¿Cree el Gobierno que la reforma superará con éxito este primer chequeo? Y en caso de que la AIREF emita un informe negativo, ¿se plantearían recortar gastos? ¿En qué partidas? ¿Y qué impuestos o cotizaciones se plantearían aumentar en ese caso? Pues le agradezco mucho la pregunta, porque creo que es una pregunta muy pertinente, porque este es un elemento que forma parte, que integra la reforma, poco conocido. Es verdad que es un aspecto muy técnico, pero es un aspecto que tiene un valor extraordinario en cuanto a la credibilidad que da a ese planteamiento de reforma que hemos hecho durante mucho tiempo, y lo hemos vivido también de forma crítica en el año 2023,
con la revalorización de pensiones y con, no lo he destacado antes, entre los elementos de esa reforma del año 21 fue recuperar el derecho a la revalorización de pensiones de acuerdo con el IPC. Bueno, en fin, en toda esta discusión sobre el impacto de la reforma, bueno, pues ha habido y sigue habiendo voces que dicen que esto supone un gasto imposible. Bueno, pues precisamente para reforzar la credibilidad de lo que habíamos hecho, incorporamos a la reforma esta cláusula que lo que viene a establecer es simplemente un mecanismo de supervisión cada 3 años de cómo evolucionan los indicadores de esa reforma, ¿no? Y si nos atenemos a lo que está sucediendo, pues nos encontramos con elementos que indudablemente alientan el optimismo sobre la buena orientación de las reformas, porque se ha apuntado ya algún dato al respecto. Reformas específicas como las demoradas que han crecido de forma muy importante y que representan ya un 10% de las altas en jubilación, pero junto a eso hemos visto una caída casi, se puede decir, drástica de las jubilaciones anticipadas y en particular de las jubilaciones anticipadas involuntarias, por una razón muy simple, y es que la situación en el mercado de trabajo es mucho más favorable. Claro que sigue habiendo problemas, pero el entorno es un entorno que ofrece muchas más oportunidades. Bueno, estos son varios ejemplos que ponen de manifiesto que las reformas que hemos hecho son reformas bien orientadas, que están dando muy buenos resultados, y yo, en cuanto a la pregunta concreta de si creemos o no que se va a aplicar esta cláusula, me remito al informe que hicimos el año pasado, que publicó el Gobierno, el Ministerio, el año pasado, por estas fechas, de evaluación del impacto de la reforma, que era otro de los compromisos que teníamos asumidos en el marco del plan de recuperación. Y digamos que la fotografía que ofrece ese informe es una fotografía que nos lleva, en fin, a estar tranquilos en cuanto a la aplicación, o en este caso a la no aplicación de la reforma. Pero añado una cuestión, es decir, no tenemos ningún miedo a la activación de esa cláusula, porque es una cláusula que está hecha precisamente para preservar la sostenibilidad. Y la seguridad social y el sistema de pensiones es un ser vivo y hay que seguir cuidándolo. Y claro que va a haber que hacer más cosas en el futuro. Lo que hemos hecho ahora ha sido orientar cuál es el camino que emprendemos a partir de este momento y, en fin, todas las señales acompañadas de la excelente marcha económica del país, pues son elementos que desde luego nos hacen ser muy optimistas en cuanto a, en fin, a lo que está por venir, ¿no? O sea, veo que descarta totalmente, ¿no?, que el informe sea negativo. Es decir, que aquí, y quiero ponerlo en valor, es decir, precisamente para reforzar la credibilidad de la reforma, lo que hemos hecho es decir, esta evaluación no la vamos a hacer nosotros, vamos a anclarnos a lo que establece el informe de envejecimiento, el Aging Report, que se publicó en el mes de mayo para el gasto, y las medidas de impacto de ingresos. No va a ser el Gobierno, que podíamos haber optado por esto, quien hiciera esa evaluación, sino que sea un tercero, que sea la AIREF quien realice esa evaluación. Yo realmente creo que las cosas van muy bien y sobre todo, y me gustaría recalcar este mensaje, las cosas van muy bien no simplemente, que también, lógicamente, por una serie de elementos coyunturales favorables, sino porque se han hecho cosas muy importantes en este país en estos últimos años en ese marco del plan de recuperación. Y todo eso hace que nuestro sistema productivo y nuestro sistema de pensiones también sea mucho más fuerte. Aún así, nosotros tenemos la obligación de preguntar a los sindicatos, en el caso de que haya que recortar gastos, que es una medida muy impopular, ¿creen que habrá que meter la tijera a las pensiones o ven margen para subir más las bases de cotización o el famoso MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, para incrementar los ingresos de la seguridad social? Cristina.
Evidentemente hay margen, hemos sido especialmente conservadores. De hecho, ahí, y es una crítica al Gobierno, en la cuestión del destope de las bases máximas, nosotros hubiéramos querido un destope absoluto de las bases máximas y hemos sido especialmente conservadores. Recordemos que va a haber un incremento de 1,2 puntos desde el 2024 hasta el 2050. Nuestra base máxima de cotización el año pasado, a fecha 16 de marzo de 2023, cuando suscribimos el acuerdo, estaba en unos 4.495 euros al mes. 10 países de la Unión Europea, de la zona euro, están destopados. Quitando esos 10, hay otros 8 que tenían bases de cotización muy superiores a la de España. Es más, cuando acabemos ese recorrido y haya acabado de subir la base máxima de cotización, estará establecida en el 2050 en 6.207 euros, lejos de nuestro entorno europeo. Yo siempre recuerdo en los momentos de la negociación una cifra que se me quedó grabada. En ese momento en España, 2023, había 36.000 millones de euros de masa salarial que no cotizaban a la Seguridad Social. Por lo tanto, ahí hay muchísimo margen de crecimiento. Vía May, lo explicaba el secretario de Estado, esa cláusula de salvaguardia que muestra que no hemos sido prepotentes o vanidosos, que hemos considerado que no podemos hacer una reforma hasta el 2050 sin que nos podamos equivocar o sin que se tengan que hacer ajustes en las previsiones que teníamos contemplados. Y ahí entra el MEI, precisamente. Lo establecimos en 0,6 en el año 2022, se desarrollaba del 23 al 31 y en el año pasado consideramos que se tenía que ir un poquito más allá. Y lo estamos haciendo, desplegándolo desde el 2024 hasta el 29 en un 1,2 puntos, que será la cifra del 29 y se establecerá así hasta el 2050 y va a ser una de las herramientas que en esa cláusula de salvaguarda, en el caso de que veamos que se produce una desviación en los ingresos que teníamos nosotros previstos, la IREF va a hacer un informe a petición del Gobierno. Y el Gobierno va a tener que tomar medidas compartiéndolos con el Pacto de Toledo y con los agentes sociales, pero aun en el caso de que llegaran tarde o no se hicieran, ya queda recogida en esa cláusula de salvaguardia, que va a ser a través del mecanismo de equidad intergeneracional, donde se va a generar nuevos ingresos. Aquí lo que hemos cambiado es el concepto de por dónde tenemos que ir. Evidentemente, consideramos que va a haber más gasto en pensiones. No vamos a pagar lo mismo, no es el mismo coste 10 millones de pensionistas en la actualidad que 15 en el 2050. Eso es obvio. Aceptamos que va a haber esos gastos, lo que hemos buscado son los ingresos y esos están asegurados. Carlos, ¿algo que añadir? Bueno, es que yo creo que hay que poner en valor las medidas que se han adoptado. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social empezó este ciclo con 2.000 millones de euros, después de haber llegado a 79.000, que se consumieron durante la década anterior, financiando anticipadamente la necesidad de gasto. Ahora cerraremos el año cuadruplicando la cifra que teníamos al inicio y cuando el MEI esté en plenitud, que será en 2029, estamos hablando de, en euros de hoy, una aportación adicional de 5.500 euros cada año al sistema de seguridad social, que se irán consumiendo después a partir de mediados de los 30. Tenemos un principio establecido que es el de cotización por ingresos reales, algo que es de sentido común, pero que no existía en nuestro país. Cristina hablaba de las bases máximas de cotización. Es que teníamos en torno a 4,5 millones de personas que no cotizaban por sus ingresos reales. O bien elegían libremente su base, el caso del trabajador o trabajadora autónomo, o bien tenían topado en la parte superior. Y ahora hemos llegado a un sistema de cotización por ingresos reales que se va a aplicar en plenitud, siempre con periodos transitorios largos, en el año 2032, para el trabajo autónomo. Con un matiz importante, eso no se trata de solo de que van a cotizar más quien gana más, pero quien gana menos y tiene una situación más precaria dentro del trabajo autónomo, va a cotizar menos que antes, manteniendo su protección, lo cual es muy importante también. El agregado de la suma de todo el trabajo autónomo producirá mayores ingresos al sistema y mejores prestaciones para trabajadores y trabajadoras autónomos. Y sobre todo, refuerza la equidad del sistema, contribuyendo todo el mundo por sus ingresos reales. Bueno, es un paquete muy amplio de medidas. Para que nos hagamos una idea, la reforma
que se derogó del año 2013 tenía un impacto en recorte de gasto en pensiones de 3,5 puntos del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de más de 50.000 millones anuales. La reforma que hemos acordado en diferentes fases entre el 21 y el 24 tiene un impacto equivalente, pero tiene un impacto equivalente actuando sobre el ingreso, como se ha dicho, de manera intensa, actuando también sobre el gasto, pero la actuación sobre el gasto es fomentando el que haya un aumento de la edad efectiva media de acceso a la jubilación de manera voluntaria y mediante un sistema de incentivos, que es completamente distinto a la imposición de un ajuste o de un recorte. Bueno, yo creo que hay piezas suficientes para poder abordarlo. Pero yo diría algo más. Desde 1995, este país, que antes habíamos tenido conflictos, hubo 2 huelgas generales, una específica sobre pensiones y otra donde las pensiones tuvieron una relevancia importante y, de hecho, la Ley de Pensiones No Contributivas del año 1990 es resultado de la huelga del 14 de diciembre del 88. Pero desde 1995 en este país decidimos que teníamos que tener grandes consensos en torno a los sistemas de seguridad social. Y hemos acreditado una capacidad de negociación, concertación y acuerdo que preservan el sistema, que lo refuerzan, que lo han mejorado y que nos permiten afrontar en buenas condiciones los retos que tenemos por delante. Creemos que hemos puesto los mimbres fundamentales para que esto se sostenga perfectamente en los próximos 20-25 años, que es cuando tiene una exigencia creciente, porque luego se estabiliza y desciende. O sea, la evolución demográfica hay que tener en cuenta que no acaba en 2050. Es que siempre hacemos las valoraciones al pico, ¿no? Luego tiende a descender y, por tanto, este país gestionará con mucha más facilidad todo esto. Estamos afrontando ese periodo máximo con un paquete de medidas muy grande y hemos acreditado en los últimos 30 años una capacidad de negociación y de concertación que no hay por qué pensar que no vamos a ser capaces de mantener, si es necesario, en el futuro. Pero eso sí, preservando un sistema de seguridad social y de pensiones comparable a las distintas generaciones. No se le puede decir a ninguna generación, ni a la de los baby boomers, ni a la de los hijos de los baby boomers, que a ellos no les va a tocar un sistema de protección como el que contribuyen a financiar con sus cotizaciones y con sus impuestos. Eso es clave. Pues ojalá veamos todos esos cambios y los contemos en 65 y más. Para Jaime de Mapfre, hemos hablado de este MEI, de este mecanismo de equidad intergeneracional. Claro, hemos escuchado al Gobierno, a los sindicatos, cómo lo ven desde las empresas. ¿Castiga quizá demasiado a las empresas? Hombre, entiendo que para los empresarios puede ser un tema un poco conflictivo, lo que sea, pero lo tenemos que ver como una medida contributiva a mantener el sistema de pensiones. Y de ahí tienen que trabajar todos los intervinientes, empresarios, trabajadores, y llegar un poco al acuerdo. O sea, no lo vemos mal esa tasa porque contribuye a mantener el sistema. Pero insistimos que esa medida tiene que venir acompañada con otras, porque el gap va a seguir existiendo. Y hay que complementar con otras medidas para complementar esas facturas. Lo que buscamos es un poco el consenso de los distintos intereses, tanto público como privado, para mantener el sistema y que todas nuestras poblaciones y todos nuestros paisanos, valga decir un lenguaje coloquial, puedan mantener los mismos niveles de vida que pueden mantener en vida activa. Ahora mismo la situación hay muy peculiar, y cualquier situación, o sea, hay jubilados que están manteniendo a hijos y a nietos, hijos y nietos que están manteniendo a sus padres jubilados porque tienen precariedad en el tema de las pensiones y no llegan. Todo eso tenemos que intervenir todos y buscar una serie de consensos y acuerdos, y perfectamente puede ser compatible todo el tema público con lo privado. Es decir, ha habido una reforma. Dentro de las reformas hubo todo el tema de la reforma de los planes y fondos de pensiones que potenciaba todo el tema de sistemas de empleo. Es decir, ya llevamos un recorrido. Ha funcionado muy bien, y por lo menos la experiencia propia dentro de Mapfre, ha funcionado muy bien todo el tema del simplificado de autónomos. Hemos notado una apreciación muy fuerte en el tema del empresario autónomo, es decir, que busca un complemento a base de sus cotizaciones para complementar, y está creciendo. Pero no olvidemos que nuestro tejido empresarial es de pymes. El tema de pymes, la reforma un poco de apoyo para poder constituir a sus trabajadores planes de pensiones del sistema de empleo, todavía no está cuajando. Es decir, y ahí tenemos que buscar un poco en consenso entre todas las partes públicas y privadas para favorecer todo el sistema de complemento de pensiones. Pero el sistema de equidad no nos parece mal porque es una forma de mantener y garantizar el sistema de pensiones.
Queda claro. Y desde Santander, ¿ven peligrar la equidad del sistema de pensiones por ese esfuerzo que va a tener que hacer toda la sociedad para pagar las pensiones de los baby boomers, entre otras cosas? Bueno, pensamos que bueno, es un hecho, ¿no?, que la jubilación de estas cohortes de baby boomers probablemente sea el hito de mayor tensión en las cuentas de la seguridad social de aquí a la fecha que comentaba antes Carlos, ¿no? El impacto dependerá de las medidas que se tomen, que algunas ha anunciado Borja, y también de la capacidad de encontrar diferentes fuentes de financiación más allá de las cotizaciones sociales. Yo aquí sí que me gustaría recalcar, y esto algunos que estáis aquí me lo habéis oído bastantes veces, ¿no?, la importancia de los tres pilares que tenemos en el sistema de pensiones. Cuanto más robusto tengamos el segundo y el tercer pilar, menos tensionado estará el primer pilar, que es seguridad social, y con mayores garantías podemos afrontar el incremento de gasto producido por una excelente noticia, que es que se incrementa la esperanza de vida en nuestra población, es decir, va a haber más jubilados. Entonces, dicho esto, yo sí que me gustaría matizar lo que ha dicho Jaime de autónomos. Es una medida importante, después probablemente en el último punto hablaremos de ello, pero lejos de lo que todos esperábamos. Jaime, quiero decir, se han puesto los mimbres para que esto sea una carrera de éxito, pero es una carrera de medio o largo plazo. Y en el corto plazo pues tenemos lo que tenemos, que tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? No sé si por alusiones ¿quieres añadir algo, Jaime? No. Ha sido un inicio, se entró en vigor el año pasado, 2023, y desde luego el éxito, pues lleva muy poco tiempo lo que se ha establecido, pero el éxito un poco, que estamos viendo un poco la recepción de la gestión desde el pequeño y mediano autónomo, empresario autónomo, lo ve bien, es decir, con la ventaja fiscal que conlleva eso, de aportar aparte de sus cotizaciones. La recepción está siendo positiva a nivel comercial. Llevamos un recorrido muy corto para poder sacar conclusiones a lo mejor muy precipitadas, pero los inicios son esperanzadores de que hay muchas asociaciones que están promocionando todo el tema del sistema de autónomos, aparte de las asociaciones de trabajadores de autónomos, PMIs, hay muchas asociaciones que están impulsando como promotores todo ese régimen y se van a ir incorporando cada vez más. Entonces, a priori, el régimen de especial de autónomos, simplificado de autónomos, va con unos crecimientos un poco esperanzadores. El que va muy lento son los planes de sistema de empleo normales y corrientes para el tema de las pymes. Eso no avanza nada. Carlos, pedías la palabra. Dos comentarios muy breves, pero que me parecen relevantes. Bueno, las pymes, el plan de pensiones de la construcción ha incorporado 500.000 de personas ya y tiene otro 500.000 en expectativa y se están abordando negociaciones, pero es verdad que son procesos lentos porque se tienen que pactar en negociación colectiva y porque este país no hay que olvidar que en la década anterior y la crisis anterior la afrontó con políticas de austeridad a ultranza, con debilitamiento de la negociación colectiva y con devaluación salarial. Y pretender devaluar salarios y generar previsión social complementaria es como sorber y soplar al mismo tiempo. Es muy difícil que se le pida a la gente que renuncie a renta inmediata y que además renuncie a más renta inmediata para construir renta futura. Por tanto, bueno, pero eso afortunadamente lo hemos superado, esta crisis se aborda de otra manera. Yo creo que estoy de acuerdo con Jaime en que el régimen de autónomos va a funcionar por ahí también, pero yo quería intervenir para hacer un matiz con el MEI, con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, porque continuamente se aborda como si fuera solo un incremento de cotizaciones, pero tenemos que entender cómo se financia seguridad social a través del MEI, porque hay que recordar que tanto para las empresas como para los trabajadores, las cotizaciones a la seguridad social son un gasto deducible en sus declaraciones fiscales. Por tanto, lo que aportan las empresas a través del mecanismo de equidad intergeneracional y lo que aportamos los trabajadores a través de esa quinta parte que asumimos nosotros, en las relaciones de 1 a 5 entre una y otra, luego recuperamos parcialmente en nuestras declaraciones fiscales una parte. O dicho de otra manera, el MEI se financia por las empresas, por los trabajadores y por el conjunto de la población mediante una parte de renuncia a ingresos fiscales. Esto conviene que lo tengamos claro, porque decía antes el secretario de Estado que el sistema se financia de manera mixta y que el Estado interviene, y hay que decir que, grosso modo, 3 de cada 4 euros que financian el sistema proceden de cotizaciones a la seguridad social, pero 1 de cada 4 euros procede
de aportaciones presupuestarias, y tiene todo el sentido que lo haga porque hay una parte no contributiva, porque hay garantías de complementos a mínimos, porque hay medidas para reducir brecha de género, porque hay un paquete de medidas que refuerzan la equidad del sistema y que tienen una aportación presupuestaria notable. Queda claro que lo que, entre comillas, se va por un lado, vuelve, retorna, ¿no? Retornará, esperemos, en el futuro. Y ahora vamos a hablar de los cambios que llegan el próximo año, en 2025. Algunas medidas de la reforma de pensiones entrarán en vigor precisamente el próximo año y otras continúan desplegándose según el calendario previsto. Veámoslo juntos en este vídeo. 2025 será un año clave para las pensiones. Por una parte, aumentará la edad legal de jubilación, pagaremos mayores cotizaciones y entrarán en vigor medidas nuevas de la reforma como la cuota de solidaridad para los sueldos más altos y el destope de la pensión máxima. En 2025 se acelerará la jubilación del baby boom. Muchos de los nacidos en 1959 o 1960 podrán retirarse con el 100% de pensión nada más cumplir 65 años gracias a sus largas carreras de cotización. Se calcula que en 2030 casi 4 millones de boomers ya estarán jubilados. En 2025 llegará el primer chequeo a la reforma de pensiones, que realizará la AIREF. Si España suspende el examen, habrá nuevos ajustes de gastos, de ingresos o de ambos. La sombra de una nueva subida de cotizaciones del MEI se ve probable. 2025 será clave para el poder adquisitivo de más de 10 millones de pensionistas. Las pensiones de la Seguridad Social aumentarán con el IPC y las mínimas y no contributivas tendrán un alza extra, pero ¿cuánto subirán? En 2025 deberían entrar en vigor los nuevos modelos de jubilación demorada, activa y parcial, así como el mayor papel de las mutuas de la Seguridad Social. Y una medida nueva, la liquidez de los planes de pensiones que tengan más de 10 años de antigüedad, amenaza con reducir aún más el ahorro privado para la jubilación. Sin duda, 2025 será un año de cambios profundos que afectarán no solo al bolsillo del pensionista y del trabajador, sino a la sociedad tal y como la conocemos. Y respecto a todos estos cambios que viviremos el año próximo, secretario de Estado, no le podemos dejar ir de este plató sin preguntarle cuánto prevén revalorizar las pensiones en 2025, tanto las contributivas como las mínimas y no contributivas. Pues la respuesta es muy sencilla. Me remitiría a la Ley General de Seguridad Social, pero en concreto a los cambios que en esa ley se introdujeron en el año 21, la Ley 21/2021, que es la que recupera el derecho a la revalorización de pensiones y la que establece que la revalorización que se produce a principio de cada año toma como referencia el IPC medio de diciembre del año anterior a noviembre inmediatamente anterior a ese enero. Es decir, que los pensionistas en este momento saben y lo llevan experimentando todos estos años, desde luego desde el año 18 y en particular desde el año 21, que deben estar tranquilos porque sus pensiones van a mantener el poder adquisitivo. Estamos en el mes de octubre, todavía no conocemos el dato de este mes. Bueno, en fin, ya queda poco para saber cuál va a ser la revalorización. Bueno, miremos para atrás. En el año 2023 fue el 8,5, el año pasado fue el 3,8. En fin, lo importante es el mensaje de certidumbre, ¿no? Que este es yo creo que uno de los grandes errores cometidos la década pasada, ¿no? El imponer una reforma que afectaba a un elemento tan sensible como el mantenimiento del poder adquisitivo y a través de la fórmula de la revalorización, eso ya no simplemente produce un coste social muy importante, sino que genera una incertidumbre en un colectivo que ya no tiene capacidad de reacción, que realmente resulta un error político mayúsculo, ¿no? Pero una cifra aproximada, no, cifra estamos aproximada, a finales de... Claro, no, pero en fin, sería absurdo por mi lado dar una cifra, en fin, vamos a esperar al final del próximo mes y ahí ya tendremos el dato anticipado que se confirmará a mediados de diciembre. En este momento lo que sabemos es que el criterio va a ser cómo haya evolucionado la inflación desde diciembre, que antes lo he dicho de una manera un poco complicada, desde diciembre del año 23 a noviembre de este año 24, con un elemento adicional muy importante que está
en la otra norma a la que iba a hacer referencia, que es el Decreto Ley 2/2023, que es la que establece, en cumplimiento de la recomendación 15 del Pacto de Toledo, que frente a lo que ha sucedido en el pasado, donde la subida de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas era una decisión discrecional del Gobierno, lo que establecimos en esa norma fue que debemos eliminar la brecha que existe todavía entre el nivel de las pensiones mínimas con el indicador del umbral de pobreza, de manera que de aquí a 2027, y ya empezamos en enero de este año 24, vamos corrigiendo esa brecha con un incremento adicional de la revalorización que experimenten todas las pensiones. O sea que las mínimas y contributivas subirán un poco. Exactamente igual que ha sucedido este año, que la revalorización general fue del 3,8 y las pensiones mínimas subieron. También ahí depende de bueno, en fin, que es una cuestión, es una tabla compleja la de las pensiones mínimas, pero subían entre el 6,5 y el 7%. Suponemos que los sindicatos también estarán vigilantes, ¿no?, y esperando esa cifra. Vamos a volver al último acuerdo de pensiones que aumenta los incentivos para retrasar la jubilación. ¿Cuál de las fórmulas, os pregunto a ambos, de la jubilación parcial, activa, demorada, creéis que tendrá más éxito entre los trabajadores y beneficiará al final y al cabo al sistema de pensiones? Cristina. Pues yo creo que cada fórmula un colectivo, pero sin duda la más reclamada ha sido la jubilación parcial con el contrato relevo. Yo creo que es algo que se demandaba socialmente, no solo para la industria manufacturera, que era donde estaba vigente con unas condiciones especiales, estaba también para otros sectores, y lo que hemos hecho es mejorar ambos tipos de jubilación anticipada con contrato de relevo para que poquito a poco en los próximos 5 años vayan confluyendo y además es un sistema, lo apuntaba Carlos en su exposición, que lo que nos va a generar es un mantenimiento de las plantillas y también por el tiempo que conviven el pensionista, el relevado, una transmisión de conocimientos. Yo creo que esa figura va a englobar algo muy importante y, de hecho, nos preguntan insistentemente nuestros afiliados, los delegados, los trabajadores, cuando vamos a la empresa, que cuándo va a estar en vigor. Recordemos que la industria manufacturera, ese tipo de jubilación expira el 31 de diciembre de este año y estamos a expensas de una tramitación parlamentaria para que vea la luz esa nueva modalidad que va a sustituir a esta. Pero digo, cada una de esas modalidades de jubilación es ansiada, es esperada, dependiendo de las necesidades y del colectivo. Es importante señalar que, así como hay algunos colectivos que es imposible, inviable por sus condiciones físicas a las que están condicionados o mentales en determinadas actividades, puestos de trabajo, no va a ser posible que se jubilen a los 65 años, mucho menos a los 67, sino que tienen que ver rebajada esa edad con unos coeficientes que adapten su actividad a una edad adecuada. También va a haber otros que, pues que van a optar por alargar esa edad y disfrutar también, en algunos casos, en no pocos casos, de una jubilación activa, lo explicaba muy bien Jaime, en el sentido de que pues, tienen hoy en día necesidades, inquietudes y quieren seguir estando presentes en la vida profesional de una manera muy particular. Bueno, pues ellos también se van a ver beneficiados de ello. Además, que van a poder contemplar esa jubilación activa con muchos beneficios que antes no tenían, como es el complemento de la jubilación demorada. Es decir, es un paquete de medidas que todas lo que intentan es acercar a cada uno de los trabajadores, según sus propias necesidades, una opción en su pensión. Y bueno, hemos tratado ya este tema, pero no sé si Carlos tiene algo que añadir. Por esquematizarlo, un primer comentario en relación con la revalorización. No tengo la cifra, lógicamente, pero todo apunta a que va a estar en el entorno del 3%, quizá algo por encima. Y hay que recordar que un año más el IPC promedio, lo digo porque muchas veces se confunde si el IPC promedio es mejor o es peor que el IPC interanual, que era la fórmula que teníamos antes. Y hay que dejar claro que es neutro. Este año vamos a tener un incremento de pensiones superior al que tendríamos con la fórmula antigua del IPC interanual.
¿Por qué? Porque cuando el IPC promedio, cuando la tendencia de la inflación es descendente, el IPC promedio es mayor. Cuando la tendencia es ascendente es inferior. En el ciclo económico se compensa, no tiene ninguna dificultad. Por tanto, este año la subida será mayor que la que hubiéramos tenido con el sistema antiguo. En relación con las fórmulas de acceso, bueno, no repetiré lo que ya ha planteado Cristina en relación con la jubilación parcial, pero yo sí creo que cada una de las fórmulas tiene colectivos muy claros. La jubilación activa la protagoniza el trabajo autónomo. Por eso, el haber eliminado el requisito de carrera completa significa que muchas mujeres autónomas van a poder acceder a esa jubilación activa. La jubilación demorada tiene una aplicación, como he dicho antes, claramente para las personas con trabajos más confortables, más cómodos, en los que se pueden continuar y tienen mejores retribuciones, y para la gente que tiene más dificultades para tener acceso a una pensión. Porque la gente que está en medio, que es la inmensa mayoría, se jubilan a su edad ordinaria de manera muy mayoritaria o a la anticipada voluntaria, asumiendo una quita en su pensión. Y todo eso es compatible con el incremento de edad media efectiva de jubilación que comentábamos antes. Y no olvidemos una fórmula que está muy poco utilizada, pero que en el último acuerdo hemos remitido para un desarrollo reglamentario en los próximos 6 meses y tenemos que abordarla, que es la jubilación flexible. Y la jubilación flexible, que es la que te debe permitir también compatibilizar trabajo y pensión, está seguramente más orientada a trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Si se mejora la regulación de esa jubilación flexible, como esperamos, y es un poco en el marco en el que hemos acordado ese compromiso de revisión en 6 meses, pues tendremos que ver también si eso facilita el que las personas se adapten voluntariamente a su situación el acceso a la pensión. Bueno, es un paquete completo que nos está permitiendo gobernar el tránsito de los baby boomers, que conviene hacer una referencia clara. Los baby boomers no son un problema. Los baby boomers son generaciones muy numerosas que han soportado y financiado las políticas públicas de este país durante muchos años y que cuando llegan a la jubilación deben ser tratados de manera comparable a lo que ellos han contribuido a financiar, y podemos hacerlo. Y los acuerdos que hemos alcanzado lo que nos transmiten es la idea de que eso es posible. Lo digo porque es que permanentemente se coloca esto como si fuera un problema. No es un problema, es un hecho de la vida, y lo que no podemos es decir, tú has financiado de todo y ahora es que sois muchos. No. Ahora, si fuera imposible, pero no es imposible, se puede financiar también la protección social de esos colectivos. Queda claro ese mensaje. Jaime, desde las empresas, ¿creéis que están preparadas las compañías para prolongar la vida de todos esos trabajadores que a lo mejor hasta los 67, 70 años, no sabemos, podrían seguir trabajando de esa manera flexible? En Mapfre ahora mismo estamos 5 generaciones distintas trabajando en Mapfre. Y ya llevamos tiempo trabajando pues, distintamente con distintos proyectos para esa interrelación entre tantas generaciones. Es decir, las personas que están más próximas a los 60 años, pues ahí tenemos procesos de mentoring en doble dirección. El tema para que la gente más joven ayude a todas estas personas mayores en todo el tema digital, redes sociales y viceversa. El que tiene experiencia profesional, ese grado de conocimiento, para la gente más jóvenes, interaccionada ese conocimiento. Y hay muchos procesos y mentorings para abordar eso. También tenemos lo que se dice todo un proceso que lo comenta antes Carlos, con las personas mayores de 60 años, esa flexibilidad, un poco el tema laboral, de posibles, vacaciones, reducciones de menos horas a cuenta de poder convivir. Entonces sí que estamos, y tenemos casos, por ejemplo, de gente que ya llega a su edad ordinaria de 65, que podía jubilarse, que ha solicitado por necesidades X continuar y sigue trabajando con nosotros. Entonces ya llevamos tiempo trabajando en la convivencia de las distintas generaciones que convivimos en Mapfre. Por último, José, ¿cómo ven los cambios del Gobierno para fomentar el ahorro para la jubilación desde Santander? Me ha tocado la pregunta interesante, pero bueno, yo creo que se han hecho cambios de mucho calado. Yo los distinguiría, vamos a distinguir entre el segundo pilar, que son los planes de empleo, y el tercer pilar, que son los planes individuales, ¿no? En los planes de empleo se han recuperado incentivos y medidas de cara a generalizar la pensión entre la sociedad española. Antes comentaba Jaime el tema de los autónomos con mayor deducción
y mayor límite de aportación, el tema de recuperar beneficios en impuestos de sociedades y en cotizaciones a la seguridad social de las empresas. También es cierto que es una carrera de medio largo plazo, puesto que, como también apuntaba antes Carlos, los convenios colectivos se renuevan de 3 y 5 años, con lo cual hay que esperar a que muchos de ellos, primero, que lo incorporen en la negociación colectiva y segundo, que se apruebe, que son dos pasos importantes. Bueno, pues en el segundo pilar se han sentado las bases que entendemos que con ciertos retoques pueden contribuir al necesario desarrollo de esta previsión complementaria social, ¿no?, o empresarial en España. En cambio, la otra cara de la moneda es el tercer pilar, los planes individuales, ¿no?, que aquí creo que entendemos que ha habido un cierto desacompañamiento, ¿no? Hemos vestido un santo y hemos dejado desvestido otro, ¿no? En este caso, desde que se retocaron los límites en planes individuales allá por el año 2020, pasando de 8.000 a 2.000 y después a 1.500 euros, pues se han dejado de incorporar al sistema de ahorro para la jubilación casi 10.000 millones, ¿no? Y por cada año que sigamos así, pues serán 2.700 millones de euros menos. Y aquí hay un dato importante, o sea, tenemos que recordar que cada año los partícipes que tienen planes de pensiones reciben 4.000 millones de euros adicionales a su pensión para complementar la pensión pública. Entonces, en este contexto, ¿qué pediríamos? Pues hemos hecho muchas recomendaciones desde Inverco, hay unas 15 recomendaciones que hemos compartido tanto con el Ministerio como con la OCDE y con quien nos lo ha solicitado, pero yo creo que hay un tema importante, aquí hay un tema de que la Administración sí que es importante que estructuremos campañas o acciones destinadas a concienciar, a formar e informar a la sociedad de la importancia del ahorro para la jubilación. Un dato importante para concienciar probablemente sea la publicación de la pensión esperada, que alguien sepa, en función de su cotización y en función de su ahorro, qué va a tener cuando se jubile. Yo creo que eso es un tema importante. Seguir profundizando en las ventajas tanto para empresas como para empresarios a la hora de lanzarse a la constitución de un plan de empleo para sus trabajadores y recuperar total o parcialmente las deducciones que teníamos en el sistema individual. Yo creo que esas medidas contribuirán a tener, como he dicho antes, 3 pilares fuertes y sobre todo a un objetivo común que es asegurar la pensión para nuestros ciudadanos. Pues muchas gracias a todos. Como han podido comprobar, 2025 será un año clave para las pensiones. Toda la información sobre estos cambios que hay y que vendrán las encontrará en nuestro diario 65ymas.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto.